Buenas noches amigos del Círculo Lovecraft, me da mucho gusto estar otra vez, aunque sea en video, con ustedes. En esta ocasión más especial porque estamos celebrando el cumpleaños de Mariana. Mariana, te mando un abrazo, muchas gracias por haberme invitado al Círculo, por compartir con nosotros esta inquietud y tener un lugar de reunión para hablar del maestro de Providence. Y a tu salud esta ocasión, ya navideña, va a patrocinar esta intervención acerca de el cuento de Lovecraft, la transición de Juan Romero y el Orla de Guy de Maupassant, la cerveza navideña Yule, que es una cerveza de calavera, una cerveza que solamente se fabrica en estas fechas. Como no estoy en Hermosillo, estoy en Obregón de viaje, pues no tengo mi vaso cervecero. Salud Mariana, muchos años más. Salud al Círculo Local. Bien, el primer cuento que voy a comentar se trata de la transición de Juan Romero de H.P. Lovecraft, un cuento que según comentan ahí los historiadores, no quería Lovecraft publicarlo. Eh, Creo que como una de sus obras primeras a lo mejor tenía razón en no querer hacerlo. Se siente, recuerden que en el horror sobrenatural en literatura Lovecraft dice mucho: no te apoyes en horrores que ya existan, crea tus propios horrores, y él aquí se recarga en la mención de la palabra Huitzilopochtli, que todos sabemos pues es el dios de la guerra de los mexicas. Y no sé qué tan enterado estaría él. Es curioso que aquí en Sonora estoy tan cerca del suroeste de Estados Unidos, del viejo oeste, lleno de cactáceas, saguaros. Es interesante leerlo, releer esta visión de repente romántica del viejo oeste, donde este hombre que estuvo en la India ahora está en el oeste y se dedica a la minería. Esta es una zona rica en minas, más allá de lo que pueda verse en los westerns. El estado de Arizona en particular, el estado de Sonora, tiene muchas minas de oro, de plata, de cobre, este, y son minas a cielo abierto actualmente, pero en un punto deben haber sido minas subterráneas, en base a la tecnología del siglo XIX. Vamos a quitar la parte de esta visión que plantea Lovecraft, un poquito, vamos a decir, desafortunada de los mexicanos, porque es irrelevante, y vamos a centrarnos en lo que es la historia, donde este personaje con su anillo traído de la India desciende a las profundidades de un hueco, de un túnel que se crea después de una explosión de dinamita para la mina, acompañado de este mexicano llamado Juan Romero, del cual solamente sabemos que es un huérfano porque sus padres murieron devorados por los buitres, y un forajido, un cuatrero mexicano lo crió. Y el descender a este pseudo infierno, esta presencia de las llamas que se menciona en el túnel, donde misteriosamente iban iluminados por el anillo traído de la India, del protagonista, se menciona la palabra Huitzilopochtli, se menciona un ruido maquinal como una especie de máquina de barco o una especie de tambores. Y en medio de este resplandor de las llamas, el personaje ve a Juan Romero de alguna forma que no nos quiere decir el qué es, pero que tiene que ver con haber regresado a estas raíces aztecas que, bueno, en una interpretación muy libre. Eh, como habíamos comentado con el caso de la bestia en la cueva, los primeros trabajos de Lovecraft ya reflejan este autor, este hombre visionario que le va a dar mucho al terror. Sin embargo, era un tipo sumamente crítico, era un corrector de estilo, un corrector literario, profundamente académico en su visión.
muy técnico al depurar la técnica de lo que él consideró que debería de ser el terror sobrenatural, hasta llegar a este proceso prácticamente formulaico. Eh, Entiendo que bajo estos criterios de él como ya un autor pulido, probablemente este cuento no terminara de gustarle. Probablemente dijera, no es algo que yo quisiera haber publicado o firmado por mí. Eventualmente, como dice, pues, lo hace, se publica y bueno, está ahí como parte. Y nos muestra de nuevo como en La Bestia en la Cueva, como en estos primeros experimentos, su proceso de crecimiento como un autor. Es importante conocerlo, es importante valorarlo y verlo de manera progresiva. Bajo el estándar de lo que es Lovecraft, como lo conocemos el día de hoy, no es el mejor cuento tampoco, pero como una narrativa de terror, creo que se defiende bastante bien. Entonces, bueno, mi calificación para este ejercicio sería probablemente un 7.5 o un 8. ¿Por qué? Porque sabemos que al otro se le puede pedir muchísimo más y lo dio. Entonces, para su momento, creo que un 7.5, un 8, él mismo hubiera sido más severo, no lo sé, pero yo le voy a dar esa calificación. El otro cuento, además de la transición de Juan Romero, que se dejó para lectura de este círculo, que es el Orla o el Jorla, como gusten pronunciarlo, de Guy de Maupassant. Les voy a comentar una anécdota muy rápidamente. Era el verano de 1989 y yo estaba a punto de empezar mi carrera como escritor. Estaba en Oaxaca y estaba leyendo este libro de Editorial Martínez Roca que se llama Lo mejor de la ciencia ficción del siglo XIX. Les voy a mostrar aquí la portada. En esta recopilación hecha por Isaac Asimov, incluye este cuento. Yo tenía 14 años, iba a cumplir 14 años, a los 15 años empecé a escribir, y esta estructura de narración a través de un diario dejado por el personaje, que también vemos en el Drácula de Bram Stoker, me impresionó mucho, no solamente la parte de la estructura, sino también, voy a hacer otra aclaración, en paréntesis, yo escribía un diario, yo empecé a escribir un diario en la secundaria, entonces para en el 88, en octubre del 88, para verano del 89, yo ya iba para el año de estar escribiendo. Entonces me llamaba mucho la atención el uso del formato. Entonces, cuando Guy de Maupassant narra esta historia acerca de un tipo adinerado que empieza, primero ve un barco, casualmente, qué bonito barco que viene de América, un barco que viene de Brasil, y resulta que empieza a sentirse mal en algo que nosotros llamaríamos, con risa demencial, llamaríamos nosotros depresión. El tipo empieza a deprimirse, a pesar de que no debería, porque el mundo es muy bonito a sus ojos, y de repente aparece esta criatura invisible, pero que él está seguro que es algo que puede asir, que no es una alucinación. Recuerden que corta una rosa, esta entidad. Y esta mención de que existen criaturas que no podemos ver, que dice esta persona del campo, haciendo referencia a estas cabras que lleva un pastor al que nunca se le ve el rostro y que las cabras tienen rostro de hombre y mujer. Oiga, es que eso no se ha visto. Bueno, es que usted no ha visto al viento y el viento está ahí. Nuestros sentidos tan crudos, incapaces, nuestro olfato inferior al de un perro, nuestra lengua incapaz de paladear todas las notas de un vino. Nos dice aquí Guy de Maupassant, nos empieza a llevar a esta duda sobre nosotros mismos y sobre lo que creemos es la realidad. Premisa de la serie de televisión Historias del Lado Oscuro. Y Guy
lleva a este personaje en un camino de decadencia, desde una persona feliz hasta una persona temerosa, una persona que está deprimida y una persona que está convencida que ha sido controlada por esta entidad que viene en la noche. Hay otro paréntesis acerca de mi vida. Yo acostumbraba siempre tener un bote con agua junto a la cama, como muchas personas tienen un vaso de agua desde hace mucho, ¿verdad? Como este personaje del cuento. Y algunas veces llegué a pensar y que un día en el polvo que se le pega al vaso llegara yo a ver una señal de labios que no fueron los míos y que se posaron y tomaron el agua. Sería aterrador. Guy de Maupassant, hasta donde yo recuerdo, murió convencido de que había una entidad que lo correteaba, que lo acosaba. No lo pude corroborar. Creo haber leído esto probablemente en el libro que les comenté. Pero a fin de cuentas el Orla se convierte en una de esas historias que por sí mismas son clásicas. Él era un enorme escritor. Tiene esta historia muy triste que se llama Bola de Cebo, acerca de una mujer muy gorda. Y le decían Bola de Cebo. Es un maravilloso narrador, es una persona que nos envuelve y nos convence de su propia locura en este cuento. El Orla o el Horla, yo considero que es uno de los más importantes cuentos de horror del siglo XIX, y para cualquiera que quiera escribir terror es algo que tiene que leer. Definitivamente me influenció a mí, a mis 14 años, para empezar mi carrera como escritor, con este cuento corto o esta pequeña novela que yo titulé mi primera obra de terror, que se llama Alas de mi oscuridad, que está narrada en el formato de un diario, con fechas en los encabezados, con narrativa acerca no solo de lo que ocurría, sino de lo que el personaje sentía, que era un alcohólico. Y este alcohólico empieza a degradarse en su vicio, a quedarse encerrado, y de repente ve que esta criatura asquerosa que empieza a salir de abajo del mueble y entra en él y empieza a tomar posesión de él y empieza a perder esta capacidad de controlarse a sí mismo, como una metáfora de lo que es el alcoholismo, y al final termina convertido en una criatura como una especie de gárgola libre de toda moral, para que ya ha cometido crímenes, que ha cometido atrocidades. Le arrancan los brazos y las piernas y la cabeza a una persona en la noche. Empiezan las noticias a hablar de él y él sabe, este personaje sabe que está dentro de él, hasta que al final pierde control y la criatura vuela y se libera por completo y se vuelve un ser tangible en este mundo. Esa fue mi primera novela, Alas de mi oscuridad, narrada en este formato, y reconozco al releer en esta ocasión a El Horla de Guy de Maupassant, reconozco su influencia y la admito, tanto como también admito la influencia de Lovecraft en lo que yo escribo. Enormes los dos titanes de la literatura de horror. No va a ser sorpresa que les diga que para mí El Horla es un cuento de 10 que sobrevive al paso del tiempo. Y bueno, me da gusto que se ha incluido estos caminos, que gracias al Círculo por invitarme a acompañarlos de la literatura de terror. Espero que el próximo año haya más oportunidades para acompañarlos, y por lo pronto pues solamente me queda brindar por ustedes por un año lleno de literatura, lleno de fantasía, lleno de horror, lleno de amigos que extraño mucho, quiero mucho y espero pueda ver pronto. Salud, todo lo mejor para el 2015, todo lo mejor para las fiestas del solsticio de invierno, y feliz cumpleaños, Mariana. Nos vemos muy pronto, hasta luego.